Al abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 24, aunque pareciera desde el 21 al 24 hasta el 25 que ha pasado mucho tiempo, la verdad que transcurre más o menos una semana, no más que eso. Desde que el apóstol Pablo va a Jerusalén, presenta el voto de cumplimiento junto a los otros 4 jóvenes que también habían hecho un voto nazareato. Los judíos, cuando lo ven, se vienen en contra de él, quieren matarle. Interviene la autoridad romana y ahí encontramos, Pablo quiere predicarles, finalmente es protegido en la torre Antonia, el tribuno lo protege, que de nuevo hay un complot que vimos, quieren matar a Pablo, Pablo finalmente va a apelar y en ese proceso vamos a encontrar que Pablo va a viajar bajo custodia hasta Cesarea, donde va a comparecer ante Félix. Claudio Lisias ha entregado a Pablo a Félix, lo ha llevado con una custodia de 470 soldados, ha llegado a salvo, lo ha entregado, Pablo ahora está en la cárcel con algunas libertades, pero está esperando el proceso judicial. 5 días después van a llegar los judíos que de una u otra forma lo único que quieren es exterminar la vida del apóstol Pablo. Y vas a ver acá el celo que aún lleva a algunas personas a hacer un viaje larguísimo. Porque no es como hoy, tú subes a un bus, a un avión, a un barco y te movilizas. Era un viaje difícil, pero su celo lo lleva allá. Observa conmigo qué es lo que va a pasar cuando Pablo comparece ante Félix allá en Cesarea. En primer lugar, lo que vamos a ver acá, como Pablo lo llevan y tiene que comparecer ante Félix, lo primero que vamos a ver acá es la delegación acusadora. Veamos en verso 1 qué es lo que va a ocurrir. 5 días después, dice el texto, descendió el sumo sacerdote Anás, ya sabemos quién es, líder principal, y le sigue ¿quién? Una comitiva con algunos de los ancianos. Nuevamente vemos al líder principal del Sanedrín con una representación de líderes en contra de Pablo, pero no van solos. Está Ananías, algunos de los ancianos, y en tercer lugar, ¿quién también llevan? Buscan a alguien, consiguen contratar los servicios de un abogado, dice el texto, y un cierto orador. El término orador acá es retor, que de donde sacamos el término retórica. Es un hombre que conoce muy bien, es por eso que se traduce como un orador o un abogado. Es un judío helenista que conoce muy bien el sistema judicial romano, pero que es un judío helenista, con una gran capacidad de oratoria. En otras palabras, estos judíos contratan al mejor abogado acusador para hundir en la cárcel, de alguna forma sacar del mapa ¿a quién? Al apóstol Pablo. En primer lugar, observamos la delegación acusadora. Veamos en segundo lugar cuál es la denuncia contra Pablo, cuál es el caso, qué es lo que ellos van a decir. Ya hemos dicho que este personaje, Tertulio, personaje llamado Tértulo, que es un nombre romano, pero este Tértulo tiene gran capacidad, gran habilidad en oratoria, en retórica. Observa conmigo cómo va a presentar este personaje, Tértulo, la acusación. Vamos a ver que comienza en primer lugar con adulación. ¿Aduló a quién? A Félix. Observa el verso 2. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, observa la elocuencia y el proceder, cómo va a tomar el caso. Como debido a ti, se está refiriendo a Félix, como debido a ti gozamos de ¿qué? De gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Mentira. Primero, ningún judío iba a alabar jamás a un gentil.
Segundo lugar, Félix nos enseña la historia. Flavio Josefo nos comenta, el comentador nos dice que fue un hombre terrible, deshonesto y que maltrató a los judíos con su autoridad, con intimidación. Pero aquí le dice, nosotros gozamos ¿de qué? De gran paz y bien gobernada, bien gobernado, que hay un buen gobierno, dice él, que no es que, es cierto. ¿Qué está haciendo acá? ¿Qué es esto? Adulación. Esto es manipulación. Verso 3. ¿Ves cómo encontramos acá la denuncia contra Pablo? Aduló a Félix. Dice el verso 3, oh excelentísimo Félix. Es un reconocimiento normal. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda ¿qué? Gratitud. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos, dice él, en todo tiempo, dice como que los judíos estaban ¿qué? Agradecidos. La historia demuestra lo contrario. Pero mira, verso 4, por no molestarte, más largamente, es decir, por no ir de largas, en este caso, vamos a hacer la historia corta. Y mira lo que le dice, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a qué. A tu equidad. Es un hombre que politiquero, no de buena política, politiquero, que vamos a verlo si llegamos al final del capítulo, que él estaba interesado más en ganancias, en posición, que aún en justicia. Y aquí le dice la palabra tu equidad, equivale aquí tu disposición de hacer concesiones razonables. Todo es ¿qué cosa? Manipulación. Vemos acá cómo aduló a Félix. Veamos ahora la acusación a Pablo, versos 5 y 6. ¿Cuál es la acusación? En cierta forma va a presentar 3 acusaciones contra Pablo. Observa la primera de ellas, que tiene que ver que Pablo es una plaga y un promotor de sedición. Verso 5. Porque hemos hallado, y ya mira las palabras, que este hombre es una plaga. These guys, dicen en inglés a veces, como una forma despectiva. Porque hemos hallado que este hombre, ¿qué? Es una plaga. Pablo es injuriado. La palabra plaga significa peste, en el sentido que infecta, que enferma a las personas. Es un insulto. Lo está comparando a bichos que son dañinos, que destruyen. ¿Recuerda las plagas de Israel? No eran cosas livianas. Vemos acá que le maltrata, hay un maltrato, hay una forma despectiva, maltratar a la persona. Déjame decirte que eso no es un buen argumento. Pero aquí este personaje, Tértulo, presenta que Pablo es una plaga, es un promotor de disensiones y promotor de disensiones entre los judíos, y agrega una exageración. ¿Qué? Por todo el mundo. Pablo no iba causando problemas a los judíos. ¿Quiénes le causaron problemas? Los judíos. En Tesalónica, en Éfeso, en Corinto, vemos cómo Pablo fue perseguido por ello. No simplemente Pablo es injuriado, lo compara a una plaga, sino que también Pablo lo acusan de que es un revolucionario, que produce conflicto. Mira, en segundo lugar, que Pablo era cabecilla de la secta de los nazarenos, verso 5, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Primero, cabecilla, la palabra cabecilla, protostates, significa soldado de primera línea. Es decir, que él estaba al frente comandando un grupo, una secta. Es decir, la palabra secta significa elección alternativa, en otras palabras, una herejía. Como que está diciendo, él es el cabecilla de un grupo de judíos que se han apartado de la verdad de sus creencias, del judaísmo. Entre paréntesis, cuando le dice cabecilla, y el término significa soldado de primera fila, la verdad que sí, Pablo es un soldado de primera fila en la milicia ¿de quién? Del Evangelio, pero aquí no es como, no lo está alabando, sino que le está diciendo que él es el líder principal de la secta, de la herejía,
y por primera vez se le llama a los cristianos, se le da el término de nazarenos. ¿Por qué acá nazarenos? Porque tú sabes que el hogar de nuestro Señor Jesucristo fue Nazaret. ¿Por qué? Jesús de Nazaret. Entonces lo está acusando de ser caudillista, de buscar gente, de reclutar personas para producir conflicto. Y en tercer lugar, observa el verso 6, Pablo intentó, acusan aquí, a que Pablo intentó profanar, ¿qué cosa? El templo. Observa el verso 6. Intentó también profanar, es un término fuerte. Profanar es un término fuerte en la cultura, en la práctica hebrea. Y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a qué? A nuestra mentira. Ellos no lo apresaron. ¿Qué hicieron con Pablo? Lo tomaron y lo querían sacar afuera del templo y cerrar las puertas para que un grupo de ellos pudiese asesinarlo. Ahora, las autoridades romanas, como los judíos eran tan sensibles en temas religiosos, a veces se le concedía al Sanedrín, al concilio religioso, que emitiera algunos juicios en el campo religioso, para aún hasta sentenciar a una persona a la muerte por haber cometido alguna profanación en el templo. Ahora, la pregunta, ¿cometió Pablo alguna acción profana en el templo? Sin duda alguna, las acusaciones son ¿qué? Falsas. Observa el verso siguiente, versos 7 y 9. Hemos visto la delegación acusadora, hemos visto la denuncia contra el apóstol Pablo, cómo este Tértulo actuó, aduló, presentó la acusación, y mira ahora, atribuyó a Claudio Lisias las molestias a Félix. Observa el verso 7. Pero, interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia, ¿qué hizo? Le quitó de nuestras manos. ¿Es cierto? ¿Quiénes cometieron el acto de violencia? Los judíos. No Lisias. Lisias entró y los soldados entraron para mantener ¿qué cosa? El orden. Mandó a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de las que le acusamos. Mira la mentira. Él tomó. Ahora, aquí hay una estrategia interesante. Bailando medias historias, medias verdades. ¿Con qué? Con exageraciones, con énfasis equivocado. Y mira el verso 9. ¿Qué dice el verso 9? Los judíos también, ¿qué? Confirman diciendo ser así todo. Y ellos movían la cabeza diciendo, es cierto, es cierto, es cierto. ¿Qué acusación? Que es una plaga, que produce rebeliones, que ha causado, que es un caudillista, es un líder revolucionario y que ha profanado el templo. Esa es entonces la denuncia contra Pablo. Observa ahora, verso 10 al 21, cuál es la defensa de Pablo. Me gusta el accionar de Pablo. No reaccionó, no gritó, sino que sencillamente confió en Dios y comentó la verdad. La defensa de Pablo es una de los que la defensa de Pablo contiene algo interesante. Él estaba tranquilo en conciencia, con toda tranquilidad y con toda sencillez. Él dice lo siguiente, verso 10. Él nos va a presentar la confianza que él tiene en que el caso va a ser correcto. Observa el verso 10. ¿Cómo comienza Pablo? También se dirige ¿a quién? A Félix. Habiéndole hecho señal, esto es Félix, el gobernador, a Pablo para que hablase, ¿qué dice Pablo? Este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres ¿qué? Juez de esta nación. Lo era. Tal vez llevaba 3 años en el cargo ahora, pero él era asistente en el pasado, llevaba años en esta posición. Y mira lo que le dice Pablo, con buen ánimo haré ¿qué cosa? Mi defensa. ¿Lo aduló? Reconoció su autoridad y apeló a su conciencia, a que en esa posición él ejerciera su trabajo. No hay lisonja, no hay manipulación. Mira la defensa de Pablo, con la confianza en la imparcialidad de Félix, la circunstancia de su arresto, mira cómo él comenta qué es lo que pasó.
Pablo en su defensa no reaccionó, sino que demostró su inocencia. ¿Cómo lo hizo? En primer lugar mostró el cuándo llegó a Jerusalén. Verso 11, el periodo en Jerusalén. Como tú puedes cerciorarte, es decir, Pablo comienza sobre la base de las evidencias. Tú puedes cerciorarte no hace más de ¿qué? 12 días. Es decir, solo 12 días en Jerusalén es muy poco tiempo para que él pudiese armarte, ¿qué? Toda una revuelta. Y le dice, tú te puedes cerciorar. Mostró el periodo en Jerusalén. En segundo lugar, le va a decir cuál es el propósito, por qué Pablo viaja a Jerusalén. Y tal vez, permíteme decirte algo acá, va a ser la única vez en el libro de los Hechos que se nos va a decir por qué Pablo viene acá a Jerusalén. ¿Cuál es la motivación real? Obsérvala. Que subí en primer lugar, ¿qué? A adorar a Jerusalén. Aquí hay una devoción por Dios. Félix, conocedor, gobernador, él sabe que un varón judío tenía la obligación de ir por lo menos 3 veces a Jerusalén. ¿A qué? A adorar. En otras palabras, Pablo se comporta como un judío devoto que ama a Dios. Como tú puedes cerciorarte que subí a adorar a Jerusalén, y mira el verso 12, y no me hallaron ¿qué? Disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. ¿Con cuántas personas llegó Pablo al templo a presentar los votos? 4, 5. Ese no es una multitud, ese no es un grupo. Y lo pueden cerciorar. Y mira la presunción sin evidencias legales, verso 13. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Fui por poco tiempo, mi motivación fue otra. Era imposible que yo llegase con gente, con un grupo, a amotinar, con un grupo grande para producir disturbios. En otras palabras, Pablo le está diciendo la presunción sin evidencias legales. Ellos presumen una acusación. Son autoridades religiosas judías. ¿Sabías tú que Dios le dijo a la nación de Israel en Deuteronomio, capítulo 17, verso 6, que cuando iban a constatar algo en contra de alguien, tenía que ser probado por cuántos? Por 2 o 3 testigos. Pablo pregunta, ¿pueden probar las cosas de las cuales me están acusando? Los 3 grupos que están ahí. El líder principal de la sinagoga es Ananías. Los ancianos, Tértulo. ¿Pueden demostrar esa evidencia? Mira, Pablo presenta las creencias y las convicciones que él tiene. ¿Cuál es la convicción que tiene Pablo? Tiene la oportunidad Pablo ahora de defenderse. ¿Qué presenta él? Verso 14. Dice Pablo, en primer lugar, su convicción, verso 14. Pero esto te confieso, me gusta. Esta es una confesión, es una declaración de fe. Pero te confieso, él está haciendo una declaración de fe, va a presentar sus convicciones, lo que él cree. ¿Qué es lo que cree? Que según el camino que ellos llaman, ¿qué? Herejía. ¿Cuál es el camino? El cristianismo. ¿Cuál es el camino? Jesús dijo ¿qué? Yo soy el camino. ¿Cuál es el camino? El estilo de vida que deben tener los que siguen a Cristo. Ese es el camino. Pero estos acusadores, ¿cómo le llamaban? Herejía. Mira, y según esta verdad, según ese camino, así que hace Pablo, sirvo a Dios. ¿Al Dios de quién? Él está diciendo, yo no me he apartado, no soy un hereje, no soy una división del judaísmo. Lo que está diciendo Pablo, que el camino, que el cristianismo es el cumplimiento de lo que Dios enseñó, ¿en dónde? En todo el Antiguo Testamento. Recuerda que el argumento del escritor a los hebreos, que todo el Antiguo Testamento era sombra. ¿De qué? De lo que había de venir. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas, ¿qué? Están escritas. Nadie puede acusar a Pablo que no cree en la palabra de Dios, que no cree en el Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas que una de las acusaciones en el pasado fue que él enseñaba a apostatar de la ley
a negar la ley? Mira el verso 15. Cómo Pablo presenta su convicción doctrinal. Verso 15, teniendo esperanza en Dios. ¿Qué esperanza? La cual ellos también, ¿qué? Abrigan. ¿Qué le está diciendo? La misma convicción, la misma esperanza que tengo yo, deben tenerla también ellos. ¿Qué esperanza? De que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como ¿qué? De injustos. ¿Los fariseos creían eso? Sí, amén. Ellos lo creían, pero no estaban dispuestos. Ahora, ¿recuerdas cuando Pablo es presentado ante el Sanedrín en Jerusalén? Cuando él vio que estaban los dos grupos, los fariseos y los saduceos, los liberales de aquel tiempo, y le oyeron hasta que Pablo pronunció la palabra resurrección. Ahora, ¿Pablo cree la resurrección? Es lo que enseña el Antiguo Testamento. ¿Recuerdas 1 Corintios capítulo 15? La resurrección es la base del cristianismo. Si no hay resurrección de los muertos, no hay base para decir Dios nos perdona nuestros pecados. ¿Ves entonces la convicción doctrinal? Pablo en su defensa. La defensa de Pablo fue, en primer lugar, la confianza en la imparcialidad de Félix. En segundo lugar, las circunstancias de su arresto. Observa ahora las creencias y convicciones de Pablo. ¿Qué presenta Pablo? En primer lugar, Pablo va a presentar sus convicciones. En segundo lugar, verso 16, observa conmigo, Pablo va a presentar su conciencia. Porque él cree en la esperanza. Porque él cree en el Antiguo Testamento, porque él cree en la palabra de Dios, observa el verso 16. Y por esto procuro tener siempre, ¿qué? Una conciencia, ¿qué? Sin ofensa. La palabra ofensa es irreprensible, que no me puedan acusar. Y por esto, por tener esa convicción, por estar en el camino y vivir de acuerdo a las enseñanzas de ese camino, él procura tener siempre, ¿qué cosa? Una conciencia limpia. Queridos, él tiene una conciencia limpia, sin ofensa en primer lugar. ¿Ante quién? Ante Dios y luego ante los hombres. ¿Sabías tú que podemos aparentar una buena conciencia ante los hombres? Pero no podemos hacer lo mismo que ante Dios. Pero Pablo es un hombre que tiene convicciones, que tiene una conciencia limpia y que tiene un alto compromiso y compasión. Observa el verso 17. El alto compromiso, la compasión práctica de Pablo. Verso 17. Pero pasado algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ¿qué cosa? Ofrendas. Como les decía antes, es la primera vez que en el libro de los Hechos se nos dice que Pablo viene ¿con qué? Con una ofrenda. Dice acá, con una limosna, con una ofrenda a los de su pueblo, a los creyentes. Recuerda que las iglesias de Macedonia, Pablo recolectó ¿qué cosa? Una gran ofrenda. Lo dice, vine con una compasión práctica. No vine a producir revoluciones, no vine a causar problemas, vine a adorar a Dios, vine a traer una ofrenda de amor. Verso 18, y estaba en ello. Cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud, ni con ¿qué? Con alboroto. Es decir, Pablo en su práctica, mucha compasión. Y observa conmigo la comparecencia. Porque ahora está Pablo donde está. Verso 19. Y ellos debieran ¿qué? ¿Quiénes son ellos? Los que causaron el problema. Los que los que lo acusaban. Los que quisieron asesinarlo, ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen ¿qué? Algo. ¿Pero tenían algo? Mira el verso 20. Os digan estos mismos, usa el plural, no habló solamente a Tértulo, el abogado acusador, sino a todo el grupo. Os digan estos mismos, si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio. ¿Dónde están los testigos? ¿Dónde están los que lo acusan? Hablar por hablar se puede, pero hay evidencias, es lo que pregunta Pablo. Mira el verso 21, su conferencia. A no ser que estando entre ellos, prorrumpí, ¿qué cosa? En alta voz. ¿Recuerdas en las escalas cuando le pide tener la oportunidad de hablar? Acerca o cuando comparece ante el Sanedrín,
y dice que él habló, que les habló en arameo. ¿Y qué hizo Pablo? Les habló acerca de qué? De la resurrección de los muertos. Acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. ¿Recuerdas que se formó el lío cuando Pablo habló sobre la resurrección? Es decir, ¿qué caso hay? ¿Qué acusación hay? Pablo no ha violado la ley romana, ni tampoco ha violado la ley judía. Ahí quedó Tértulo, con toda su elocuencia, su adulación. Pablo fue muy concreto, fue muy claro, presentó su confianza, presentó las circunstancias, presentó las creencias y convicciones de Pablo. Observa ahora el punto 4, la decisión del tribuno. Hemos visto la delegación acusadora, hemos visto la denuncia en contra de Pablo, hemos visto la defensa de Pablo. Observa ahora la decisión del tribuno, o del tribunal, mejor dicho. ¿Cuál es la decisión? Verso 22. Entonces Félix, oíd estas cosas, estando bien informado, ¿qué? Es decir, conocía lo del cristianismo. ¿Les qué? Mira la politiquería. Les aplazó diciendo, ¿qué le dijo? Cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vosotros, de vuestro asunto. ¿Qué está diciendo? Comenzó a dar ¿qué? A largas, politiquería. Mira el verso 23. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese ¿qué? Alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Es decir, que le concedió libertad. Tiene un arresto, pero tiene movilización, no está encadenado, puede moverse, puede recibir visitas. ¿Ves entonces? En primer lugar hemos visto la delegación, 3 grupos, 3 personas, Ananías, Tértulo y algunos ancianos. Hemos visto la denuncia, cosas falsas, de que es una plaga, que es un revolucionario, que ha profanado el templo. Hemos visto la defensa de Pablo. Pablo en confianza apela al buen criterio de Félix por su experiencia. Las circunstancias del arresto, cuenta él cómo ocurrieron las cosas, presenta sus convicciones doctrinales. Vemos la decisión del tribuno, del tribunal. ¿Cuál es la decisión del tribunal? Que pase tiempo. De todas maneras se le concedió a Pablo cierta libertad. Observa el verso 24 al 27, en último lugar. La detención de Pablo. Mira el deseo de Félix, verso 24. Sabemos que lo van a detener por 2 años. Se hizo larga la espera. 2 años. Todo hasta acá ha ocurrido en menos de una semana, pero ya desde el verso 25, capítulo 24 y capítulo 25 van a pasar 2 años. Mira el deseo de Félix. Algunos días después, viniendo Félix, ¿con quién? Ya hemos hablado de Drusila, su mujer. Cuando Félix se casó con ella tenía aproximadamente 16 años, pero ya estaba casada. Esta era hija de Herodes el Grande. Para recordar, Herodes el Grande fue el que mandó a matar a todos los niños. Entonces ya conocemos, no era hija, era nieta de Herodes el Grande, o bisnieta mejor dicho. Era una mujer que ya estaba casada, muy hermosa, y Félix se enamoró de ella y de alguna forma la conquistó. Y esta muchachita mandó a matar gran parte de su familia para poder quedar en libertad. Así que ya pueden imaginarse el tipo de matrimonio que son. Algunos días después vinieron Félix con Drusila, su mujer, que era judía. Dice, llamó a Pablo y le oyó acerca de ¿qué? De la fe en Jesucristo. En otras palabras, lo primero que hace Pablo, ¿qué es? Presentar el Evangelio. No intentó cambiarle la vida a Drusila ni a Félix. A veces nosotros cometemos errores en nuestra predicación y queremos cambiarle la vida a las personas. Yo recuerdo hace años atrás que llegó una pareja a una iglesia y el pastor, cuando lo vio la segunda vez, le dijo, cuando vengas, quítate este aro. No entre. A él le dijo, no quiero que entre más con un aro. Y a ella le dijo, no quiero que vengas más con jeans, tienes que venir con falda.
no vinieron más. Y yo me quedé pensando, ¿qué fue lo que le faltó? Sí, que primero conozcan a quién, a Cristo. ¿Qué es lo primero que va a hacer Pablo? Ahí lo dice, les habló acerca de qué, de la fe en Jesucristo. A veces queremos cambiar a las personas, ni siquiera usted puede cambiar, menos va a cambiar otra persona. A veces queremos cambiar, que el cónyuge tenga mejores actitudes, es imposible. Sí, ni siquiera podemos cambiar nosotros. Lo más que podemos hacer por otras personas es hablarle de quién, de Cristo Jesús. El deseo de Félix. Y llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Mira el discurso de Pablo. Pablo le presentó a Cristo, pero al disertar Pablo, ¿acerca de qué? De la justicia, de lo que es bueno, lo que es malo, de algo que Félix no tenía, dominio propio, y mira, y del juicio venidero, el día del juicio final. Félix, ¿qué? Se espantó, se estremeció, la idea sintió la conciencia de pecado. Yo me acuerdo que cuando comenzamos el programa radial, acá en la radio, lo primero que me dice el director es, no mandes a la gente al infierno. Entiendo lo que quería decir, pero la primera serie que puse a la radio fue Los Destinos Eternos. Y uno de los temas que causó mayor llamada fue el día del juicio final. Mira conmigo acá. Ahora, dice, Félix se espantó y dijo, ¿ahora qué? Vete, pero cuando tenga oportunidad, ¿qué? Te llamaré. No le gustó el mensaje. Vemos entonces acá el deseo de Félix, el discurso de Pablo. Observa conmigo la deshonestidad de Félix. Verso 26. El tiempo comienza a pasar. Esperaba también con esto, de vez en cuando lo llamaba Félix, esperaba también con esto, ¿qué cosa? Que Pablo le diera, ¿qué? Dinero para que le soltase. ¿Sabe por qué? Porque Félix sabe, ¿qué cosa? Que Pablo es inocente, pero está haciendo uso de politiquería. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir, ¿y qué? Y hablaba con él, y Pablo nunca pisó, ¿qué? El palito. A veces es fácil pisar el palito, cuando a veces hay necesidad. A veces esto mismo ocurre cuando hacemos vista ciega en negocios, en trabajo. Recuerdo hace años atrás cuando estuve en Ecuador, algunos de los misioneros me decían, te quiero mostrar una iglesia. Esa iglesia la construyeron los narcos y le dieron dinero para lavar dinero a esa congregación. Un hermoso templo, un pastor lujoso con anillos y cosas. Tremendo. Es muy fácil. Observa la deshonestidad de Félix. ¿Cómo se mantuvo Pablo? Firme. Van a pasar 2 años. 2 años. Privado de su libertad. Él tiene una gran pasión de predicar el Evangelio. Es difícil estar ahí, pero él está confiando ¿en quién? En el Señor. Mira, terminemos el capítulo. La duración del encarcelamiento, según verso 27, pero al cabo de 2 años recibió Félix por su sucesor a Poncio Festo. Y en el próximo capítulo vamos a ver cómo comparece ahora Pablo ante Festo. Y queriendo Félix congraciarse ¿con quién? Con los judíos, ¿qué hizo? Lo dejó preso a Pablo. 2 años van a pasar. Difícil, ¿eh? Estando ahí en esa situación, que privado de la libertad, ¿qué mantuvo firme a Pablo durante ese tiempo? ¿Qué mantuvo firme a Pablo? En años atrás, es interesante que cuando se cerraban algunas puertas, algunas cosas, el Señor se le aparece a Pablo y le dice, ve a Corinto, porque era una ciudad difícil, y yo tengo ahí, ¿qué? Mucho pueblo. El Señor se manifestó a él. Cuando está en la barca, en el capítulo 27, en el barco que va a naufragar a punto de morir, nuevamente el Señor le dice, Pablo,
no tengas temor. Yo estoy contigo, no vas a morir. Pero recuerda que el Señor se ha aparecido a Pablo y ya le ha dicho, en el capítulo 21, capítulo 23, el Señor ya le ha dicho el verso 11, Pablo, así como has dado testimonio en Jerusalén, lo vas a dar también ¿en dónde? En Roma. Solo falta que tenga ¿qué? Paciencia. Y es interesante que al principio de este culto hoy hablábamos en el Salmo 37. Guarda silencio, confía en Jehová, espera en Él. Yo creo que Pablo recordó el Salmo 23, verso 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Amén. Y ahí está Pablo, fiel. ¿Por qué cosa? Porque el Señor está con él. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros? Ser fieles y confiar que el Señor también está en nosotros. Porque cuando Él abre puertas, nadie las puede cerrar. Bendito Padre Celestial. Te agradecemos por tu amor y también por tu cuidado y por esta interesante lección donde Pablo comparece ante Félix allá en Cesarea. Y a pesar de las cosas, de los cargos, de las acusaciones, tu verdad sigue adelante y aquí encontramos un hombre fiel, aunque privado de la libertad ahora, sigue confiando, dando testimonio con limpia conciencia. Y no se doblegó a la manipulación, a la extorsión de un líder, de un político, que pudo haberle dado libertad si Pablo hubiese actuado fuera de su conciencia. Pero Pablo nos enseña, procura él permanecer fiel en conciencia. Ayúdanos a seguir este ejemplo, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.